Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, una vez más desde el Centro de Monitoreo y Seguimiento al COVID-19. Vamos a dar inicio a nuestro Facebook Live. Queremos empezar a recibir rápidamente las preguntas de ustedes. Me acompaña hoy acá el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Y la idea es que hoy hablemos de muchos de los temas que son de preocupación de ustedes. Pero antes de eso quiero empezar haciendo un balance con las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país y hacer algunas consideraciones importantes. Hoy se realizaron 7.488 pruebas PCR, tenemos 998 casos positivos, donde quiero destacar una vez más los seguimientos y conglomerados, donde tenemos un foco, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, que tiene una importancia preponderante en los casos positivos del día de hoy. Ahora haré referencia también a eso. Y tenemos fallecidos el día de hoy 22 personas. Quiero expresarle a las familias que han perdido hoy sus seres queridos mi solidaridad, el sentimiento de estar brindándoles respaldo por parte de todo un país. Pero sabiendo que esas son cifras dolorosas, quiero también hacer algo de pedagogía para que todos tengamos claro cuáles son esos factores que también son dominantes cuando analizamos el número de muertes. Hoy, de esas 22 personas, 14 personas son mayores de 70 años. Eso equivale al 63% de los fallecidos que tuvimos el día de hoy. Tenemos 4 personas mayores de 60 años, es de entre 60 y 70, y si miramos el grupo de personas superior a los 60 años, es prácticamente el 81% de los fallecimientos registrados el día de hoy. Yo hago mucho énfasis en esto porque entiendo perfectamente la molestia, la angustia, la preocupación de muchas personas mayores de 70 años. Pero yo quiero insistir que cuando nosotros hablamos de tener hasta el 30 de junio el aislamiento preventivo obligatorio de este sector de la población, lo hacemos pensando en su bienestar, en su salud y para proteger sus vidas, porque esta es una enfermedad que es profundamente letal con personas mayores de 70 años e inclusive con personas menores de 70 años que tengan preexistencias o comorbilidades. Por eso, el énfasis en esa pedagogía no quiero dejar de hacerlo. Aquí nadie está buscando discriminarlos ni afectarlos, pero las cifras son realmente contundentes, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Ese esfuerzo adicional que queremos que ustedes hagan es para protegerlos y por supuesto, como lo ha dicho el ministro de Salud, la idea es que a partir del 1 de junio y en esa siguiente etapa que va hasta el 30 de junio, darles un espacio de un poco más de libertad en el transcurso de la semana. Pero quiero hacer un énfasis profundo. Aquí lo que estamos buscando es proteger la vida, proteger la salud, y eso lo hacemos porque las cifras de letalidad del COVID-19 claramente son inobjetables, golpean severamente a los mayores de 70 años, obviamente golpea también a otros sectores de la población, pero es allí donde no solamente tenemos la mayor concentración de mortalidad, sino que también cuando es agresivo el virus en ese sector de la población, eso es lo que puede llevar a exacerbar las capacidades del sistema de salud, como lo hemos visto en otros lugares del mundo. Para la fecha, en nuestro país se han realizado 252.742 pruebas, de los cuales se han descartado 231.567. Tenemos a la fecha casos positivos 21.175. En casa tenemos 18.984, lo que equivale al 89.55%. En hospitales tenemos 1.239 personas, lo que equivale al 5.85% de los casos positivos. En unidades de cuidado intensivo tenemos 193, lo que equivale al 0.91% del total de los casos positivos. Y algo muy importante, ya rompimos esa meta, ¿no?, de los 5.000 recuperados en el país para un total de 5.016. Nosotros tenemos en el mundo registrados 5.273.572 casos, recuperados 2.149.407, y el mundo registra a la fecha
341.722 fallecidos. Siempre compartir esta información es importante para hacer las reflexiones actualizadas día a día y vamos a dar inicio a las preguntas de ustedes. Me alegra que hoy esté aquí con nosotros el ministro José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, porque sabemos que hay muchas preguntas que han llegado a través de las redes y a través de otras plataformas relacionadas sobre cómo avanza el aislamiento preventivo obligatorio y también las fases de gradualidad. Aquí nos pregunta Elena Mejía: señor presidente, tengo 72 años, ¿cómo será la salida para nosotros desde el 1 de junio? Doña Elena, yo quiero hablarle muy desde el corazón, como se lo decía ahora. Quizás una de las decisiones más duras que hemos tenido que asumir ha sido el aislamiento preventivo obligatorio que empezamos con los mayores de 70 años y sabemos las incomodidades que esto trae, pero claramente, y yo puedo decirlo después de haber conversado esta medida no solamente con epidemiólogos, con infectólogos, sino también con geriatras destacados de nuestro país, esta medida ha sido fundamental para lograr dos propósitos. Uno, tener una tasa de mortalidad por millón de habitantes mucho más baja que muchos países de la región y que muchos países del mundo con población parecida a la de Colombia. Y en segundo lugar, también para tener capacidades disponibles en el sistema de salud para que no se exacerbe la capacidad de brindar atención a través de unidades de cuidado intensivo. Sabemos que uno de los retos importantes es que tengamos un poco más de libertad en el transcurso de la semana para los mayores de 70 años y en efecto esa medida la hemos venido construyendo con el Ministerio de Salud y esta semana en el espacio de prevención y acción haremos una referencia a cómo pretendemos hacerlo y cómo también hacer recomendaciones puntuales en torno a protocolos. Así que doña Elena, creo que ahí le contesto. Daniela López nos pregunta: ¿cuándo serán los días sin IVA? Nosotros tenemos primer día sin IVA el 19 de junio, segundo día sin IVA el 3 de julio, tercer día sin IVA el 19 de julio. Ahí queremos incentivar también las compras a través de plataformas electrónicas, obviamente con todos los protocolos y en la medida que vamos haciendo también la gradualidad para el comercio. Tenemos ahí un énfasis importante: electrodomésticos, gasodomésticos, vestuario, insumos también agrícolas. Hemos también incluido bicicletas hasta 2.8 millones de pesos. El total de las compras llega a 2.8 millones de pesos y esperamos que eso también sea un factor para reactivar el comercio en nuestro país. Aquí nos pregunta Karen Rodríguez: señor presidente, ¿los centros comerciales pueden reabrir? Ministro Restrepo, yo le voy a dar a usted el espacio para que haga referencia a esta pregunta tan importante que nos hace Karen. En efecto, cuando hemos hablado del 1 de junio en adelante, de esta nueva fase donde seguimos bajo el paraguas de aislamiento preventivo, pero le vamos agregando cada vez más componentes de colaboración, de inteligencia que tiene que ver con la focalización, con normas de bioseguridad. La idea es empezar a tener una gradualidad y hay pilotos. Usted estuvo hoy en la ciudad de Medellín, por ejemplo, estuvo allá con el señor gobernador, con el señor alcalde, estuvo mirando todos los protocolos. Esta semana van a hacer un par de pilotos en centros comerciales. ¿Por qué no nos cuenta cómo va ese proceso progresivo y adicionalmente esa buena experiencia que usted vio hoy en la ciudad de Medellín? Así es, presidente, muchas gracias y un saludo a todos los colombianos. Una de las condiciones con las cuales arrancaríamos a partir del 1 de junio, como usted lo ha señalado, es, en primer lugar, teniendo como norte la protección de la vida de los colombianos, pero sabiendo que en el marco de esa protección de la vida de los colombianos puede haber recuperación de vida productiva. Y teníamos pendiente de tiempo atrás la recuperación de esa vida del comercio, tan importante para poder contribuir a las ventas de los sectores industriales y así generar ingresos y sostener empleo. Dentro del comercio, los centros comerciales y los locales comerciales juegan un papel muy importante. Por eso, a partir del 1 de junio, tanto los centros comerciales como los locales comerciales podrán, en primer lugar, presentar y validar sus protocolos de bioseguridad para garantizar el cuidado de la vida de los colombianos. Una vez validen ante las autoridades locales ese procedimiento, podrán operar. Y esos centros comerciales operarán con unas características además adicionales, no solamente el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, sino también tendrán algunas otras restricciones, por ejemplo, un máximo de aforo del 30%, distanciamientos cuando hay filas también de mínimo 2 metros cuadrados,
Un conjunto también de políticas, por ejemplo, para el registro de las personas que ingresan al centro comercial, el uso de elementos de protección, medidas de higiene a lo largo y ancho del centro comercial. Y algo muy importante, como lo ha dicho usted, presidente, se recupera la vida productiva, pero de ninguna manera la vida social. Eso significa que en el centro comercial las zonas comunes son solamente zonas de tránsito. No habrá actividades de aglomeración, no habrá actividades recreativas de ninguna especie dentro del centro comercial. Y como usted me preguntó, en la ciudad de Medellín, de la mano del gobernador y del alcalde, hay un esfuerzo muy importante que arranca el día martes de esta semana. Y es un esfuerzo de un piloto con 3, 4 centros comerciales en donde vamos a hacer justamente la evaluación de cómo operará para la ciudad de Medellín y para el departamento de Antioquia este propósito que arrancaría a partir del 1 de junio. Es una manera de irnos preparando, aprendiendo sobre cómo mejorar estas estrategias de bioseguridad, de seguimiento, de aforo, de garantizar, como lo dije al principio, la vida de los colombianos. Gracias, ministro Restrepo. Mira, acá seguimos recibiendo preguntas. Nos pregunta Livia Echeverry, ¿cómo va la situación de contagios en Cartagena? Doña Livia, yo tengo que decírselo con claridad. En Cartagena tenemos un desafío enorme y claramente se lo quiero describir. Por ejemplo, del total de casos que registramos hoy en Colombia, que son 998, 232 tuvieron lugar en la ciudad de Cartagena. Esto quiere decir que en Cartagena hay que poner especial atención. Hoy el señor ministro de Salud estuvo también una vez más en contacto con las autoridades. Hoy nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, también estuvo en la ciudad y claramente tenemos un desafío que lo queremos materializar rápido y es que tenemos que hacer cercos epidemiológicos en barrios donde estamos viendo que hay conglomerados. Ahí se necesita hacer un aislamiento preventivo obligatorio y acompañar ese fortalecimiento de los controles también con apoyo social para las comunidades más vulnerables. Esas son las instrucciones que nosotros hemos impartido el día de hoy. Por supuesto, hacer mucho más seguimiento y seguir fortaleciendo las capacidades de las unidades de cuidado intensivo y también mecanismos de atención de otros pacientes. Sobre ese tema, con la Superintendencia de Salud y con el Ministerio, estaremos tomando también decisiones esta semana. Pero yo quiero decirle esto, doña Livia, aprovecho para hacer esta reflexión. Nosotros podemos tomar las medidas que sean, pero la disciplina ciudadana es fundamental. Y yo quiero hacer este llamado para toda la comunidad de Cartagena. El uso del tapabocas, lavarse las manos constantemente y el distanciamiento social salva vidas. Hemos visto muchas personas que no han estado cumpliendo con el uso del tapabocas. Y esto, quiero reiterarlo, es fundamental, es una obligación para proteger vidas y para protegernos nosotros mismos. Lo segundo, los distanciamientos. En muchos barrios hemos visto que no se están cumpliendo esos distanciamientos y por eso también con las autoridades locales queremos hacer el llamado al cumplimiento de las normas de la emergencia sanitaria, pero también a ese gran compromiso ciudadano. Si no contamos con la colaboración y el compromiso de los ciudadanos en esas prácticas, cualquier medida que nosotros tomemos se puede quedar corta. Aquí el mensaje es, quienes han ido recuperando vida productiva tienen que hacerlo y quienes están también en sus casas deben llevar esas normas. Y por supuesto quiero también ser claro, donde hagamos los cercos epidemiológicos también necesitamos una gran disciplina social, porque estos son factores que nos pueden llevar a ejercer un mayor control en la ciudad de Cartagena. Nos pregunta Javier Eduardo Agudelo, ¿qué sectores que prestan servicio pueden reabrir al público a partir del 1 de junio? Javier, yo creo que es importante. Primero, hay servicios públicos y servicios esenciales que han estado funcionando desde el comienzo del aislamiento preventivo obligatorio. Hemos dado pasos donde también entran algunos sectores del comercio, obviamente, y siempre con protocolos. Por eso nosotros hemos dicho que el papel de las autoridades locales en recibir, en certificar y en acompañar esos protocolos es fundamental. Pero, ministro Restrepo, hagamos unas referencias, por ejemplo, puntuales, temas que nosotros hemos
de alguna manera orientado con esta semana, con lo que será el ejercicio a partir del 1 de junio. Hay servicios profesionales, servicios también médicos no relacionados con COVID, y hay otros donde nosotros queremos dar pasos, pero por ejemplo con reservaciones, con aforos, y me gustaría que usted lo detallara. Gracias, presidente. Muy buena pregunta, Javier, y es una muy buena pregunta porque los servicios, en primer lugar, tienen que tener un norte, y el norte es, en la medida de lo posible, hacer uso al máximo de teletrabajo, y este tiene que ser un compromiso de responsabilidad de todos los colombianos. Tenemos que hacer el esfuerzo para que las actividades productivas donde se pueda hacer teletrabajo se haga a través de este mecanismo. Sin embargo, a partir también del 1 de junio se van a habilitar algunos servicios profesionales, algunos servicios relacionados, por ejemplo, con publicidad o jurídicos o contables, o servicios de mantenimiento que incluso ya se tenían de tiempo atrás. Pero dentro de esos servicios hay uno que ha sido recurrente en la conversación aquí a lo largo de este programa, y es qué va a pasar, por ejemplo, con los servicios de peluquería y estéticos. Estos servicios podrán funcionar desde el 1 de junio, previa validación de los protocolos de bioseguridad, podrán funcionar primero bajo cita previa. Y en segundo lugar, esos servicios deberán garantizar un máximo de aforo, máxima capacidad utilizada dentro del establecimiento de la prestación del servicio del 30%. Con eso también respondemos a una necesidad, una demanda de muchas personas que nos han llamado a ver la posibilidad de sostener sus ingresos y también de sostener sus empleos. Ministro, aquí por ejemplo nos llegan otras preguntas. Nos escribe Daniela Cortés. ¿Cómo está el tema de pruebas? ¿Cuántas se están haciendo? ¿Y cómo está la ocupación de UCIs en el país? También nos pregunta Jaime, ¿cómo está la curva de fallecidos a hoy? Pues yo quisiera empezar por eso, Daniela. Cuando nosotros miramos el número de pruebas y miramos las pruebas por millón de habitantes, es bien importante diferenciar dos cosas. Las pruebas de mayor confiabilidad son las pruebas PCR o pruebas moleculares. Y hoy yo mantengo siempre esas cifras aquí a la mano. Hoy estábamos constatando lo siguiente. Hoy nosotros estábamos viendo que nuestro país tiene hoy en América Latina el 4º lugar de pruebas PCR por millón de habitantes. Eso lo hemos verificado también con el Instituto Nacional de Salud. Hay otros países que están haciendo más pruebas serológicas, pruebas rápidas, y por supuesto lo que tratan de hacer es combinar las dos en la estadística. Lo serio en la estadística es que nosotros tengamos esa diferenciación, teniendo mayor preeminencia con las pruebas PCR o moleculares, que son las que dan más certeza. Y de hecho, aquí tengo para compartirles a ustedes lo siguiente. Nosotros hoy estábamos revisando, aquí tengo el dato, tenemos total de pruebas PCR por millón de habitantes, tenemos 4.826. Ya estamos por encima de Costa Rica, Brasil, Paraguay, Argentina, México, Bolivia y Guatemala, y siguen otros países. Y nuestra meta es seguir aumentando estas pruebas PCR para que nuestra base de seguimiento y de trazabilidad tenga la mayor certeza. Por supuesto, nosotros también vamos a hacer pruebas serológicas, pruebas rápidas, que tienen una configuración distinta y que tienen unas especificidades distintas, pero le he dado también instrucciones al Instituto Nacional de Salud que tratemos de incluirlas en una estadística donde podamos desagregar una por una y así ver también la evolución que ha tenido favorablemente nuestro país. Sobre esto también quisiera precisar, ya te veré cuántas se están haciendo, cómo va la ocupación de UCIs en el país. Nosotros tenemos en Colombia, del total de UCIs que están disponibles, del total de camas, más lo que ha sido la ampliación, ya podemos hablar de cerca de 6.278 camas UCI en el país, de las cuales el 50% está destinado para COVID-19. Y de esa utilización de COVID-19 tenemos 193 al día de hoy. Eso quiere decir que menos del 1% de los casos positivos estén en las unidades de cuidado intensivo, y también quiere decir que más del 90% de las unidades de cuidado intensivo para enfrentar COVID-19 en este momento siguen estando disponibles para los pacientes. Y nos preguntaba Jaime, ¿cómo va la curva de fallecidos?
La curva de fallecidos, la forma más clara de mirarla y de compararla con el mundo es muertes por millón de habitantes, donde nosotros en este momento vamos a estar alrededor de 14 muertes por millón de habitantes, que está muy por debajo de muchos países de América Latina y muy por debajo de otros países que han sido agredidos ferozmente por el COVID-19. En la medida que nosotros vamos cumpliendo nuestras prácticas de higiene, nuestros protocolos y el distanciamiento, este indicador esperamos se siga comportando favorablemente para nuestro país. Aquí nos hace una pregunta Gloria. Dice, presidente, ¿usted debería penalizar gente que está esparciendo desinformación? Al parecer hay un audio de WhatsApp diciéndole a la gente que no se dejen hacer el test, que porque en realidad es para infectarlos. Esto es prácticamente terrorismo, comprometer la salud pública. Doña Gloria, claramente nosotros seguimos haciendo muchas campañas de información todos los días para enfrentar las noticias falsas. Y quiero ser muy claro, quien esté difundiendo esos mensajes, invitando a las personas a que no se sometan al test, claramente están violando la ley y están violando las normas establecidas en el Código Penal en lo que tiene que ver con acatar las directrices de autoridad sanitaria para enfrentar una epidemia. Ahí tenemos una clara configuración de un delito que tiene sanciones severas, porque tratar de desorientar a la población para desacatar instrucciones de la autoridad sanitaria en el marco de una epidemia, pues claramente merece tener una sanción severa como la establece el Código Penal para este tipo de eventos. Nos pregunta Juan Sebastián, buenas noches, presidente, ¿los restaurantes pueden abrir al público? ¿Cómo pueden operar? Juan Sebastián, aquí yo quiero ser también claro, primero expresar mi solidaridad con muchísimos empresarios que tienen sus restaurantes, micro, pequeños, medianos, grandes, porque este es uno de los sectores más golpeados en todo el mundo. Ya venimos trabajando en protocolos con ellos, mirando la experiencia internacional. Hemos dicho que a partir del 1 de junio seguirán trabajando con domicilios y con recoger el pedido, pero todavía no hemos dado el paso hacia una apertura. No obstante, estamos mirando los protocolos para ver cómo será esa adaptación y esa reinvención. Hemos visto varios países que en las últimas semanas han dado apertura a este sector, pero han tenido que volverse muy rápido. ¿Por qué? Porque una de las recomendaciones que hacen los epidemiólogos es que este virus puede transmitirse en interacciones en menos de 2 metros durante un tiempo prolongado. Y lo que se ve es que en la gran mayoría de restaurantes siempre se habla de encuentros en espacios reducidos y por periodos prolongados. Pero me gustaría también, ministro, que habláramos sobre cuáles son esos pasos que se están dando para la reinvención del sector de restaurantes y también los protocolos. Así es, presidente. Sin duda alguna, este es un sector muy importante, socialmente muy importante, genera empleo y somos absolutamente conscientes de sus propias realidades. Lo que hemos dicho es, el reinicio de actividades tiene que ser de forma gradual, progresiva y ordenada, por la preocupación de cuidar de la vida de los colombianos. Por eso hasta este momento los restaurantes han podido funcionar bajo las modalidades de comercio electrónico y también de servicio a domicilio. Y a partir del 1 de junio lo podrán hacer también a través de la modalidad de entrega para llevar. Este es un mecanismo a través del cual le damos una posibilidad adicional a este sector para poder operar. Seguiremos naturalmente acompañándolo con todo el esfuerzo del Gobierno Nacional, con todos los temas de subsidios a la nómina, de recursos para que puedan tener liquidez para poder operar, de acompañarlos también a través de plataformas como Yo Me Quedo en Mi Negocio, que busca desarrollar esa capacidad de comercio electrónico que hay en muchos restaurantes y que se necesitaría y que posiblemente antes no la tenían, de tratar de darles todas las facilidades para que los sectores puedan ir mitigando el impacto en este momento y en la medida en que se vaya dando un proceso de reactivación, iremos evaluando con el debido cumplimiento de los protocolos de otras posibilidades de apertura. Y quiero agradecer muy especialmente a todos los gremios de la producción de este sector que han participado con nosotros en construir ya unos protocolos de bioseguridad, que yo creo que era un paso también muy importante para ir avanzando en la medida de lo posible más adelante hacia otras modalidades de operación de los restaurantes. Gracias, ministro. Aquí nos pregunta Nicolás, ¿qué va a pasar con el fútbol colombiano teniendo en cuenta que otros países ya están retomando los partidos sin audiencia? Nicolás, primero,
entendemos que el deporte es muy importante para la sociedad. Entendemos que hay que ir recuperando también gradualmente algo de esos espacios. Pero quiero ser claro, nosotros venimos trabajando Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte para tener unos protocolos frente a un abanico de deportes, primero con deportes que tienen menos contacto y después con deportes que tienen más contacto. Frente a este tema, es cierto, tú lo dices, está jugándose la Bundesliga, ya se habla de la liga en España, ya se está hablando de cuándo empieza la Premier League en el Reino Unido, pero lo cierto es que todavía no hay una definición lo suficientemente clara. La Bundesliga ha empezado, pero hemos visto también en las últimas horas reacciones airadas de muchos jugadores que no quieren ser utilizados como experimento. Y yo entiendo también esa preocupación. Mi primera gran preocupación es que tenemos que garantizar la salud de los jugadores. El fútbol es un deporte de mucho contacto. Hay gran salivación, hay muchísima actividad cardíaca y por supuesto las distancias que en un escenario normal serían de 2 metros, aquí se agrandan y tenemos que buscar no solamente protocolos sino mecanismos idóneos. Y yo quiero decir, aquí no se trata de presiones ni mucho menos se trata de actitudes políticas. Aquí tenemos que tomar esta decisión basada en la ciencia, basada en lo que dicen los infectólogos, los epidemiólogos, los deportólogos, todos para buscar el camino. Yo he tenido conversaciones también con la Conmebol, hemos estado hablando también con la FIFA, con el ministro Lucena, y esperamos mostrar un proceso ordenado donde podamos retomar entrenamientos, donde podamos retomar actividad y donde nosotros, cuando tomemos una decisión relacionada con el torneo, lo hagamos soportado en evidencia concluyente que nos permita proteger la vida de los jugadores y el entorno en el cual se estarían disputando estos partidos. No es terquedad, no es sentido de dilación, es sentido de responsabilidad con los jugadores y con la sociedad. Y por eso nosotros estamos viendo también otras experiencias internacionales y estamos teniendo también conversaciones con otras ligas en América Latina a través del Ministerio del Deporte. Aquí nos llega, por ejemplo, otra pregunta. Alexander Molano, ¿por qué extender la cuarentena estos días de más, esta semanita de más? Yo quiero decir que es importante por varias cosas. Primero, porque estamos entrando a un enfoque de regionalización. Estamos entrando a un enfoque donde la gradualidad se va adaptando regionalmente en función de los indicadores, donde vemos también diferencias notables entre un lugar y otro, donde vemos también lo que pasa en los municipios que no han registrado caso de COVID, donde vemos también que en algunos casos se han crecido de pronto contagios o muertes. Entonces, esta semana es una semana fundamental. Primero, para evaluar y monitorear lo que han sido las últimas semanas, pero también para tomar decisiones en torno a esa gradualidad y a tener instrumentos de acción de la mano con los gobernantes locales y por supuesto creo también para seguir preparando otras capacidades en pruebas, en trazabilidad, en aislamiento y también en capacidades hospitalarias. Tengo la última pregunta aquí, lo pregunta Lina María Pava. Presidente, ¿hay alcaldes que quieren abrir bares y discotecas, plazoletas de comida y restaurantes? ¿Es permitido? La respuesta es no. Nosotros lo hemos dicho, inclusive en los municipios que no han registrado casos de COVID, no se abren bares, no se abren discotecas, no se abren billares y en los restaurantes seguiremos con domicilios y recogiendo el pedido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay que avanzar en protocolos, pero tenemos que ser muy precavidos en que este proceso sea un proceso lo suficientemente gradual para no tener que devolverlo en el caso de los restaurantes y al mismo tiempo que esos espacios que son tradicionales de cortas distancias y de mucho tiempo compartido, por supuesto, no nos lleve a que se crezcan los casos cuando hay mayor aglomeración en muchísimos lugares del país. Y quiero finalizar esta media hora de Facebook Live después de contestar muchas de sus preguntas con 2 mensajes. Un primer mensaje, no podemos tener excusas para no cumplir las normas de higiene, las normas de distanciamiento o el uso del tapabocas. No podemos apelar a esas excusas porque esas excusas cobran vidas, afectan a la sociedad. Y en segundo lugar, nosotros debemos asumir como país el proceso de salir adelante, de recuperar vida productiva con protocolos, con distanciamiento, con disciplina colectiva, con disciplina individual, pero con un sentido de ganarnos la vida
frente a una pandemia que sabemos va a estar por un tiempo prolongado en el mundo y que requiere de nosotros una gran capacidad de adaptación, y la mejor forma de adaptarnos es con inteligencia colectiva. Así que los quiero dejar con estos dos testimonios de estas campañas para que ustedes nos ayuden a replicarlas con sus seres queridos y en todo su entorno. Que Dios los bendiga y nos veremos el próximo martes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción, donde estaremos haciendo nuevamente un balance de 2 meses de aislamiento preventivo obligatorio en nuestro país. Que Dios los bendiga. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia.